En el anterior capítulo de Tensei Citara Kendecita, después de abrirse paso entre muchos enemigos y el sacrificio de Andy, por fin llegamos a la mazmorra. ¿Qué es lo que nos encontraremos? Continuamos con Capítulo 5-3. Habían pasado 2 horas desde que aterrizamos en la isla gracias al sacrificio de Andy. Ya la veo. Ahí está la entrada a la mazmorra propiamente dicha. Habíamos pasado por un bosque lleno de esqueletos y zombies que merodeaban y ahora estábamos frente a una especie de ruinas antiguas. Nuestro viaje por el bosque había sido tranquilo. Los monstruos que lo habitaban eran débiles, y aunque podían ocultar su presencia, no eran nada especial. No eran una gran amenaza, ni siquiera en gran número. Lo único digno de mención que ocurrió fue que me emocioné durante la absorción de cristales. A pesar de que eran basura, su número aumentaba significativamente mi contador de cristales. Jan había señalado un pequeño edificio en ruinas. Había enredaderas por todas partes y la superficie de la roca estaba cubierta de musgo. Hacía meses, si no años, que nadie pasaba por aquí. Me recordaba a las ruinas que rodeaban mi pedestal. Mi hogar había tenido el aspecto de un santuario, mientras que esto tenía un aspecto más parecido al de un templo. En el centro de las ruinas del templo había una escalera que descendía. Aquí estamos. La última vez que estuve aquí, solo la investigación de este lugar me había dejado exhausto, pero no es el caso de hoy, jajaja. Podemos explorar a gusto. ¿Hay algo de lo que tengamos que cuidarnos? Debe haber trampas peligrosas por aquí. ¿Dijiste que tenías algún plan secreto la otra noche? Yo guiaré el camino. Tú encárgate de la lucha. De acuerdo. Bof. Ahora, ¿podrías sacar la primera de las esferas de invocación? Claro, esta. Fran sacó de su bolsillo dimensional una esfera de invocación que tenía el número 1 escrito. Efectivamente. Espera. Después de eso, Jan comenzó a cantar su hechizo de invocación. Invocación de muertos vivientes de alto nivel. El hechizo le permitió convocar a un sirviente más fuerte a costa de más maná. Esta vez invocó a un no muerto humanoide. Parecía un simple zombie, o quizás una momia con armadura. Desde la distancia parecía un ser humano demacrado de piel marrón. Incluso llevaba ropas rojas elegantes. Tu nombre es Selkan. Bark. Nombre, Selkan, renacido personalizado. Raza, no muerto. Estado, contrato, no muerto. Nivel, 14. PV, 69, magia, 165, fuerza, 33, agilidad, 56. Habilidades, regeneración 10, regeneración instantánea 4, desarmar trampa 5, detectar trampa 4, destreza, regeneración mejorada. Jejeje, he preparado a este no muerto personalizado para este día. Sus habilidades especiales nos servirán de mucho. El renacido fue personalizado específicamente para tomar protagonismo en un grupo. Tenía una gran capacidad de regeneración a cambio de sus débiles capacidades de combate. Se adelantaba a nosotros para detectar trampas y desarmarlas cuando era posible. Si no, se adelantaba y activaba la trampa y actuaba como nuestro escudo de carne. Era tan útil como lamentable. Guajajaja, adelante, Selkan. Bark. Jan le señaló a Selkan la entrada. El renacido demostró su valía de inmediato. Podía desarmar la mayoría de las trampas y las que se veía obligado a activar apenas le afectaban. Bark. Unos pinchos salieron del techo y apuñalaron a Selkan. No era capaz de desarmar esta trampa, así que tuvo que recibir su castigo. No tardó en activarse su regeneración y pronto volvió a tener la salud completa. Jan cubría el coste de maná de la regeneración, así que no corría el riesgo de quedarse sin ella. Selkan tampoco se perdió, ya que Jan le había transmitido el conocimiento de su recorrido anterior. Estaba haciendo un buen trabajo. Llevamos a cabo nuestra exploración sin problemas, sin apenas detenernos. Fran y yo acabamos con los zombies que venían por detrás. Cayeron antes de acercarse. Hasta aquí todo bien. Sí, hasta el momento. Había un tono de preocupación en la voz de Jan. ¿Qué pasa?
Me vi obligado a regresar desde aquí la última vez porque me quedé sin provisiones. No sé qué nos espera en este pasillo. ¿Hay algo en el pasillo? Es una especie de almacén de monstruos. Los monstruos de nivel medio suelen aparecer allí. Había otra escalera que bajaba al final del pasillo. Ralentizamos nuestro paso. Teníamos que tener en cuenta las posibilidades de toparnos con nuevas trampas y trucos, por no hablar de monstruos más fuertes. Empezamos por entrar en la llamada sala de monstruos. Comencemos la batalla con algo de magia. HM. Bof. Y así, nuestra aniquilación comenzó. Triple explosión. Jabalina de fuego. Tormenta infernal. Aguo. Nuestra primera ráfaga de hechizos derribó una treintena de muertos vivientes en la sala. Ahora quedaban unos 50. Sin embargo, ese no iba a ser el final. Un monstruo no muerto tras otro salió del círculo mágico. Monstruos con armadura de nivel medio, como un soldado zombie, un guerrero esqueleto y un necrófago blindado, fueron incorporados al grupo. Su armadura aumentó su ya macabra fuerza. Vamos. HM. GRR. Todavía no eran rivales para nosotros. A Fran le resultaba mucho más fácil luchar contra las hordas de monstruos en una sala sin trampas. La magia de llama también era particularmente efectiva contra los no muertos. Acabamos con todos los muertos vivientes después de unos 20 minutos de lucha. Guajajaja. Espléndido. Eso fue fácil. Súper fácil. Ñam, ñam. Jet estaba masticando como siempre. ¿Estaría bien su estómago después de comer zombies? Si el yogur es leche descompuesta, entonces tal vez. Los zombies se parecían un poco a la asesina. No, no podría ser. Bueno, mientras Jet estuviera disfrutando de su comida, entonces estaba bien con ello. Tomemos un pequeño descanso aquí. Tomé cierta herramienta mágica y se la pasé a Jan, según su petición. Parecía una piedra común y corriente, pero dijo que estaba imbuida con magia de limpieza. Cuando se combinaba con la nigromancia de Jan, la roca de limpieza establecía una barrera que enviaba al más allá a cualquier no muerto que se acercara a nosotros. Nos sentamos al amparo de la barrera durante 1 hora. Ya era la hora de comer, así que saqué una porción de curry a petición especial de Fran. Supremo. Me sorprende que no te hayas cansado de esa cosa. Ella me felicitaba por su sabor a pesar de comer curry cada 2 días. Su cola se puso en posición de alerta, lo que me decía que no estaba mintiendo. También le ofrecí a Jan un poco de curry, y le gustó tanto que se comió 3 raciones en total. Ver al oscuro maestro de los muertos vivientes mezclando un plato de curry era un espectáculo surrealista. HMPH. Fran, deja de mirar así al magi. Todavía tenemos mucho para repartir. Podrías permitirte compartir un plato o 2 de tu curry. Mi pequeña tiende a ponerse agresiva cuando se trata de comida. Jet estaba masticando el fémur de un esqueleto de lagarto que recibió de Jan. La dureza del hueso hacía que el lobo feroz lo masticara deliciosamente. Le pregunté a Jan sobre la nigromancia ya que teníamos algo de tiempo libre. Había aprendido de nuestra experiencia con Amanda que preguntarle a un experto era más eficaz que investigar el tema por mi cuenta. Te aplaudo por tener curiosidad y ser comunicativo. Pregúntame lo que quieras. Jan estaba más que feliz de hablarme de su profesión, ya que era un investigador. De hecho, no necesitó ninguna insistencia y se dedicó a hablar de repente de cosas que yo ni siquiera había preguntado. Aprendimos mucho sobre la nigromancia. Lo que más me sorprendió fue el concepto de alma. Al principio pensé que la nigromancia era un oficio en el que se manipulaban las almas para que habitasen en los cadáveres y luego se les controlaba. En este mundo, solo los dioses tenían autoridad para manipular las almas. Al morir, un alma se dirigía al mundo de las tinieblas, hogar del dios de los muertos. Por eso la gente de este mundo toleraba la nigromancia. No quiero sonar grosero, pero un cadáver sin alma es poco más que una cáscara vacía, casi sin valor ahora que un alma ya no lo habitaba. No todos pensaban lo mismo, por supuesto. En todo caso, la nigromancia no perturbaba la paz del descanso de los muertos,
no manipulaba las almas de los muertos para que hicieran lo que uno quería, y ciertamente no era una práctica malvada y sacrílega. El hechizo de nigromancia, crear no muertos, solo podía controlar un cadáver imbuyéndolo con una pseudo-alma creada con maná. En eso, estaba más cerca de un golem que de un no muerto propiamente dicho. La nigromancia activaba la memoria de los antiguos hechizos y habilidades que un cuerpo aún conservaba en él. La memoria del cuerpo de su vida pasada era lo que le permitía moverse. Las acumulaciones masivas de maná podían tener un efecto similar de pseudo-alma en un cadáver que yacía junto a unos cristales. Así era como surgían los muertos vivientes en la naturaleza, y eran tan desalmados como los de tipo domesticado. Sin embargo, había casos especiales, como la habilidad de espíritu vengativo que tenía Andy. Cuando una criatura está al borde de la muerte, le invade el deseo abrumador de sobrevivir. Este deseo es similar al de una vela que arde al máximo antes de apagarse. Es tan fuerte que une una parte del alma de la criatura con su cristal, creando un espíritu vengativo cuando se convierte en un no muerto. Esta era la razón por la que el uso de espíritus vengativos era muy recomendable para los nigromantes. Podían ser purificados y ascender. Significaba salvar las almas perdidas que vagaban por el mundo guardando dolorosos rencores. Purificar un espíritu vengativo significaba una amenaza menos para la humanidad. Incluso había nigromantes que hacían de la purificación de espíritus su misión, viajando de país en país. Nunca me importó mucho la gente. Por eso les hago luchar por mí a cambio de purificarlos. Es un poco de dar y recibir, ya ves. No puedo creer que ninguno de ellos me agradezca después de que haya terminado con ellos. ¡Qué estupidez! Ja ja ja. Dices eso, pero hoy lanzaste ascensión sobre Andy. La ascensión era un hechizo que limpiaba la conciencia de un alma y permitía que su fragmento de alma ascendiera. Era el hechizo característico de la magia infernal, y lo leí por primera vez en la sala de referencias del gremio. El hechizo consumía mucho maná para afectar a un alma individual. También se sabía que el hechizo reducía la vida del lanzador si el alma albergaba mucho resentimiento. En la actualidad, ya no estaba en plena forma para luchar desde que aterrizamos. No tenía por qué lanzar ascensión sobre Andy. El wyvern de hueso simplemente se habría disipado con el tiempo y, sin embargo, lo hizo. HHMPH. Una despedida adecuada era lo menos que podía hacer por un súbdito leal como Andy. ¿Tienes algún problema con eso? No. Buen trabajo. No tengo ninguna objeción. Bof. ¿Realmente lo creen? Compartimos un momento emotivo juntos. Sin embargo, Jan parecía sentirse avergonzado por haberlo instigado. Se sonrojó hasta las orejas. Cambió de tema hablando de nuestro siguiente paso en voz alta. Bajajajajaja. Ahora podemos avanzar al segundo piso. Decidí interrumpir a Jan y olvidar el momento. ¿De verdad no tienes información sobre el segundo piso? Ni la más mínima. Eso no era algo de lo que estar orgulloso. Pero no temas. Porque tengo un plan. ¿De qué tipo? De este tipo. Jan sacó una esfera de invocación de aspecto familiar en respuesta a la pregunta de Fran. Debe tener preparado un monstruo especial como Selkan. No podía esperar a ver qué salía de ella. ¿Qué hay en ella? Ya lo verás. Jejeje. Ahora, abran paso. Retrocedimos, y Jan comenzó a lanzar su hechizo de invocación de nuevo. Invocación de muertos vivientes de alto nivel. La invocación de muertos vivientes de Jan se había convertido en algo familiar para nosotros. Algo salió a toda prisa del cristal. Era niebla o vapor, no podría decirlo. En cualquier caso, el ritual de invocación produjo una criatura gaseosa sin forma. Conoce la segunda parte de mi plan definitivo para dominar la mazmorra. Este es Fly, la nube personalizada. Nombre, Fly, nube personalizada. Raza, no muerto. Estado, contrato, no muerto. Nivel, 7. PV, 22, magia, 401, fuerza, 8, agilidad, 36. Habilidades, dispersión 7, cartografía 6, comunicación 3, clon de sombra 7, absorción de maná 6, detección de trampas 3, inmunidad física.
Este tipo estaba hecho específicamente para la exploración. Era un monstruo de niebla llamado Fly. Fran alargó la mano para tocar al esponjoso Fly, pero su mano lo atravesó. Jet siguió la conducta de su maestro e intentó morder la nube. Sin embargo, bien se podría pensar que estaba masticando humo. ¡Oh! ¡Bof! Parecían divertirse con el sirviente del nigromante, jugando con la nube de humo blanco. El reconfortante espectáculo era casi suficiente para hacerles olvidar que estaban en una mazmorra. Fly trazará el mapa con su cartografía y nos lo enviará usando comunicación. Podremos obtener un mapa completo de la mazmorra sin mover un dedo. Muajaja. Mi genialidad me pone los pelos de punta hasta a mí mismo. La exploración sería pan comido con Fly cerca. Su forma de nube podía recorrer todos los rincones, y podía enviar inmediatamente la información que reunía a su maestro. Sus clones de sombra también le permitían cubrir mucho terreno a la vez. También era difícil de matar gracias a sus habilidades de supervivencia. Ahora ve, Fly. Fly comenzó a dividirse en 20 clones, todos ellos eran débiles, pero, de todos modos, luchar no era exactamente su propósito. Los clones empezaron a desplazarse silenciosamente, y para el ojo inexperto, parecía ser niebla que estaba siendo arrastrada por el viento. Y ahora esperamos la información del mapa. ¿Y cuál es nuestra formación? La misma de siempre. Selkan toma la delantera. Tú te encargas de cualquier amenaza a larga distancia. Entendido. Fran aún no había tenido su ración de batalla. Las alimañas habían sido demasiado fáciles para ella. Hinchó el pecho y levantó el puño en señal de entusiasmo. La última vez no pude ir más allá de este piso. Y también tuve a Fly explorando por delante. ¿Así que tienes la distribución básica del piso en tu cabeza? Pensé que había dicho que no sabía nada de este piso. No lo sé. Fly no fue capaz de pasar por esta zona la última vez. Le he hecho mejoras, así que ahora no deberíamos tener problemas. ¿Así que no sabes lo que nos espera? Bueno, sí sé una cosa. Los falsificadores que estás buscando aparecen en la siguiente zona. Eso fue lo que impidió que Fly avanzara la última vez. ¿De verdad? ¡Qué bien! Ahora estoy motivado. Sí. Paró. Esa fue toda la razón por la que vinimos. Muy bien, toma esto. Cómetelo antes de que empiece la batalla. ¿Qué es esto? Muajajaja, estas son mis pociones de alma especiales. Bébela, y reducirá el daño recibido de los tipos no muertos, y aumenta tu resistencia a ataques como el control mental. Es una poción increíble. Debe ser cara, ¿no? No es nada. Podrías encontrar una en el mercado si buscas lo suficiente. Se venden por 100.000 G cada una. Eso es caro. ¿Deberías realmente entregar cosas tan caras como esa? Para mí todos son centavos. Además, los ingredientes apenas cuestan 20.000 G. Hay un aventurero de rango B que dice que 100.000 G son centavos. Pero supongo que la idea del dinero rápido era la única razón por la que los soñadores se convertían en aventureros. La tomaré entonces. Utiliza todos los objetos que te doy como mejor te parezca. Me perjudicaría si nos separamos. Estaba muy contento de tener un cliente generoso por primera vez. Sin embargo, yo era un tacaño por naturaleza, y solía acabar acaparando la mayoría de mis artículos aprovechables. Era el tipo de persona que guardaba los mejores objetos curativos, como elixires y hojas de Yggdrasil, hasta el final del juego y terminaba por no usar ninguno. No es que siguiera esa política si Fran estuviera en peligro. Adelante. Y así nos dirigimos al segundo piso. La entrada al segundo piso era un largo pasillo. Innumerables sombras medio visibles saltaban a nuestro alrededor mientras caminábamos por el largo y estrecho pasillo. Este pasillo era, de hecho, nuestro destino. Entre estos espíritus se encontraban los imitadores, y puede que nos encontremos con su primo más fuerte, el falsificador, en la mezcla. Salgan, falsificadores. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.